En 1826, entre los interminables campos de Nueva York, apareció un lugar que oficialmente llamaban un refugio para almas perdidas. Pero lo que ocurría detrás de sus muros no encajaba en ninguna norma médica de la época. Las personas llegaban allí y desaparecían. Los documentos eran falsificados, los cuerpos eran enterrados sin nombre, y el personal guardaba silencio más a menudo de lo que trataba. Un siglo después, el edificio quedó vacío, pero hasta hoy empleados, investigadores y simples testigos aseguran que las almas de quienes nunca salieron con vida jamás abandonaron esos pasillos. Hoy analizaremos Rolling Hills Asylum como nadie lo ha hecho antes, desde sus primeros muros hasta el último secreto que fue ocultado durante casi 200 años. En la pequeña ciudad de Hamptonburg, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, la sociedad atravesaba un periodo de rápido crecimiento y cambios sociales. Tras guerras y crisis económicas, los problemas de pobreza, enfermedades y trastornos mentales se intensificaban. Las personas sin familia, los ancianos, los huérfanos y quienes padecían enfermedades mentales quedaban en las calles, y su destino importaba poco a la mayoría. Fue en este contexto que surgió la idea de crear un refugio, un lugar donde aquellos olvidados por la sociedad pudieran encontrar protección, cuidado y atención mínima. No era un hospital común. El proyecto contemplaba un complejo completo de edificios donde los pacientes pudieran vivir, trabajar, recibir tratamiento y adaptarse gradualmente a la vida. La primera piedra se colocó a principios de 1826. Arquitectos y constructores, inspirados por ideas humanistas y reformas en la asistencia psiquiátrica, diseñaron los edificios de manera funcional, con espacios amplios que permitieran a las personas sentir algo de dignidad humana. Cada pabellón contaba con sus propias habitaciones, pasillos luminosos y patios abiertos para paseos. Los primeros pacientes fueron traídos de ciudades y pueblos cercanos. Entre ellos había personas con diversos trastornos físicos y mentales, ancianos sin familiares y niños huérfanos. Los métodos de tratamiento eran simples: caminatas, terapia ocupacional, rutina diaria, control de la alimentación y de la higiene. Para muchos, era la primera oportunidad de llevar una vida relativamente normal. El personal del refugio, médicos, vigilantes y voluntarios, enfrentaba dificultades a diario. La falta de recursos, las enfermedades y la incomprensión de la sociedad hacían su trabajo duro, pero también significativo. Fue en estos años cuando se sentaron las bases de una cultura de cuidado que definiría la vida del complejo durante décadas. El nacimiento de Rolling Hills Asylum no fue solo la construcción de un edificio, fue un símbolo de cambio, esperanza y humanidad. Un lugar donde la sociedad intentaba por primera vez asumir responsabilidad por quienes antes eran abandonados a su suerte. Y aunque entonces nadie podía prever que detrás de estos muros se esconderían oscuros secretos, leyendas e historias trágicas, desde este momento comienza el largo camino de un refugio que, durante casi 2 siglos, permanecería como un lugar de misterio e historia. Inmediatamente después de la apertura de Rolling Hills Asylum en 1826, el complejo comenzó a recibir a sus primeros pacientes. Eran personas que la sociedad había olvidado hacía tiempo, ancianos sin familiares, huérfanos, así como hombres y mujeres con trastornos mentales, sobre los que en ese entonces se sabía muy poco. Muchos de estos primeros pacientes ingresaban por insistencia de las autoridades locales o de familiares que no podían cuidarlos en casa. Entre ellos también había casos peculiares, personas que parecían incontrolables para la sociedad, pero que en realidad sufrían enfermedades, traumas o pérdidas. Para muchos, este refugio se convirtió en la única oportunidad de recibir atención mínima y seguridad. El personal del complejo desempeñó un papel clave en la adaptación de los pacientes. Los médicos de la época combinaban métodos de tratamiento primitivos con elementos de humanismo: paseos regulares, terapia ocupacional, control de la alimentación e higiene. Sin embargo, el enfoque hacia las enfermedades mentales estaba lejos de la comprensión moderna. Reglas estrictas, disciplina e incluso castigos se utilizaban a veces como tratamiento. Los vigilantes y asistentes de los pacientes eran a menudo habitantes comunes de Hamptonburg en busca de empleo. Muchos de ellos eran estrictos, pero también había quienes mostraban verdadera compasión. De su comportamiento dependía la vida diaria de los pacientes. Si podrían recibir comida a tiempo, pasar el día con seguridad, o, por el contrario, enfrentarse a injusticias y miedo.
Los primeros años de funcionamiento del refugio estuvieron marcados por una tensión increíble. Los pacientes a menudo se resistían a las nuevas reglas, mientras que el personal carecía de experiencia en el trato con enfermos mentales. Al mismo tiempo, la atmósfera dentro del complejo se iba formando. La gente comenzaba a acostumbrarse a la rutina, y algunos pacientes incluso encontraban consuelo en la terapia ocupacional, ayudando en jardines o talleres. Estos primeros años sentaron las bases para la vida futura de Rolling Hills Asylum. Se establecieron tradiciones, se formó una cultura de trabajo con los pacientes y se crearon los primeros registros y crónicas, que más tarde serían una fuente invaluable para los historiadores. Los primeros empleados y pacientes crearon una comunidad única, extraña, a veces cruel, pero sorprendentemente viva. Y aunque externamente el complejo parecía un hospital común, dentro ya comenzaban historias que, con el paso de los años, se transformarían en leyendas y rumores místicos, de los que se hablaría durante décadas. Pasaron varias décadas desde la fundación de Rolling Hills Asylum. A mediados del siglo XIX, el complejo se había convertido en un elemento destacado de Hamptonburg y el número de pacientes crecía rápidamente. El aumento de la población, las epidemias y los problemas sociales hicieron que los edificios originales ya no fueran suficientes para albergar a todos. En la década de 1850, comenzó una expansión a gran escala. Se construyeron nuevos edificios para hombres y mujeres, así como unidades separadas para enfermos crónicos y aquellos que requerían cuidados intensivos. Los arquitectos intentaron combinar funcionalidad con estética. Techos altos, pasillos amplios y grandes ventanas para que los pacientes recibieran más luz y aire. Incluso en esos años, se consideraba que un ambiente saludable era un ambiente importante del tratamiento. La expansión del complejo permitió recibir a más pacientes, pero al mismo tiempo surgieron nuevos problemas. El personal ahora debía controlar a cientos de personas, muchas de ellas con graves trastornos mentales. Las dificultades se agravaban por la escasez de personal cualificado. Algunos empleados se veían obligados a combinar roles de vigilante y asistente médico, lo que a menudo provocaba conflictos y una atmósfera tensa dentro del complejo. A pesar de ello, la administración buscaba organizar una rutina disciplinada. Los pacientes participaban en terapia ocupacional, trabajo en jardines, lavanderías y talleres. Esto no solo ayudaba a mantener el complejo, sino que también proporcionaba a los enfermos una sensación de utilidad y estructura. En esa época se creía que el trabajo ayudaba a domar la mente y tenía beneficios psicológicos, aunque en la práctica los métodos eran a menudo estrictos y rigurosamente regulados. La expansión también dio inicio a la formación de documentación y crónicas. Por primera vez se comenzaron a registrar sistemáticamente las historias de los pacientes, los métodos de tratamiento y el comportamiento del personal. Estos registros más tarde se convertirían en una fuente fundamental para historiadores e investigadores de la psiquiatría del siglo XIX. Fue precisamente en la década de 1850 cuando Rolling Hills Asylum adquirió el estatus de un gran establecimiento, capaz de atender a cientos de pacientes y, al mismo tiempo, servir como lugar de experimentación en el ámbito de la salud mental. Pero tras la fachada de orden y desarrollo, comenzaron a formarse los primeros secretos. Casos extraños de desapariciones, misteriosas historias de pacientes y rumores entre el personal. Con el tiempo, estos eventos se transformarían en leyendas que hasta hoy alimentan la reputación mística del complejo. Mitad del siglo XIX. Rolling Hills Asylum ya se había convertido en un gran complejo psiquiátrico, donde diariamente se encontraban cientos de pacientes. A pesar de la expansión y la mejora de las condiciones, los métodos de tratamiento seguían siendo extremadamente primitivos y a veces crueles según los estándares actuales. Los médicos de la época se basaban en teorías que hoy parecen casi fantásticas. Se creía que los trastornos mentales podían corregirse mediante una estricta rutina, trabajo y procedimientos físicos. Los pacientes realizaban tareas diariamente en talleres y jardines, siguiendo un horario rígido. La violación de la disciplina se consideraba peligrosa y se castigaba, desde aislamiento hasta control físico. También se aplicaban ampliamente los tratamientos con agua. Baños fríos y calientes, duchas, inmersiones en el río, todo esto se consideraba terapéutico. Existían otros métodos, el uso de correas y dispositivos de sujeción para los pacientes considerados incontrolables. Estas prácticas a menudo generaban miedo y alienación en los enfermos, pero a los ojos de la administración eran consideradas normales.
A pesar de la estricta disciplina, existían elementos de humanismo. El personal intentaba crear un ambiente donde los pacientes sintieran al menos un respeto mínimo por su persona. Paseos al aire libre, participación en terapia ocupacional y pequeñas actividades sociales. Todo esto se consideraba parte del proceso de tratamiento. Para algunos pacientes, esto ayudaba realmente a reducir la ansiedad y la agresividad. Se prestaba especial atención a la documentación. Cada caso se registraba en diarios: comportamiento, reacciones al tratamiento, interacción con otros pacientes. Estos registros más tarde se convertirían en documentos valiosísimos para estudiar la historia de la psiquiatría en Estados Unidos. Pero detrás de la fachada de orden y tratamiento se iban formando leyendas. Pacientes desaparecían sin explicación. En sótanos y unidades aisladas ocurrían sucesos extraños. Y a veces el personal contaba historias sobre fenómenos inexplicables. Estos primeros rumores sobre el lado oscuro del complejo se convirtieron en la base de las historias místicas que alimentan la reputación de Rolling Hills Asylum hasta nuestros días. Los métodos de tratamiento y la disciplina de mediados del siglo XIX son una combinación de la ciencia de la época, control estricto y crueldad humana. Reflejan un paradoja: el deseo de ayudar mediante medios que hoy parecen tortuosos. Precisamente esta época definió el carácter de Rolling Hills Asylum, sentando las bases de sus secretos y leyendas. Finales del siglo XIX. Rolling Hills Asylum ya se había consolidado como el mayor complejo psiquiátrico de la región, y con el aumento del número de pacientes comenzaron a aparecer casos inusuales. Personas que la sociedad no esperaba ver tras sus muros. No solo se ingresaba a quienes sufrían trastornos mentales, sino también a personas con enfermedades raras, comportamientos extraños o simplemente aquellos que resultaban incómodos para la sociedad. A veces los pacientes llegaban por error o malentendidos. Existían historias de personas consideradas locas, aunque en realidad padecían epilepsia, lesiones en la cabeza o depresión severa. Algunas personas eran ingresadas por insistencia de familiares que deseaban deshacerse de miembros indeseables. Otras llegaban por orden judicial, consideradas peligrosas o inestables. Fue en este periodo cuando surgió el lado oscuro del sistema. Los pacientes perdían voz, y su destino dependía a menudo de la discreción de la administración. Dentro del complejo, la vida de los pacientes estaba sometida a estrictas normas. Terapia ocupacional, paseos, actividades en talleres, todo formaba parte de la disciplina. Pero quienes no se ajustaban al régimen enfrentaban aislamiento, control físico e incluso sujeción con correas. Para algunos, esto se convertía en una verdadera prueba, mientras que para otros era la única forma de sobrevivir en el mundo cerrado de la psiquiatría. El personal, aunque intentaba mostrar humanidad, a veces se convertía en parte de las historias trágicas. Algunos pacientes desaparecían sin explicación y nadie podía decir con certeza qué sucedía en ciertas unidades. Estos casos dieron origen a las primeras leyendas sobre pasillos oscuros y eventos extraños que perseguirían a Rolling Hills Asylum durante décadas. A pesar de las circunstancias horribles, surgían momentos de humanidad dentro del complejo. Algunos pacientes encontraban amigos, se ayudaban en los talleres y compartían historias de su pasado. Estos lazos demostraban que incluso en las condiciones más estrictas y sombrías, las personas eran capaces de apoyo y empatía. El final del siglo XIX marcó un periodo en el que Rolling Hills Asylum comenzó a forjar su carácter único, un lugar donde se mezclaban disciplina, tratamiento, tragedia y humanidad, y tras cuyos muros se escondían historias que se convertirían en leyendas para las generaciones futuras. A finales del siglo XIX, Rolling Hills Asylum se convirtió no solo en un lugar para los pacientes, sino también en un mundo propio para su personal. Médicos, vigilantes y asistentes desempeñaban un papel clave en la vida del complejo, a veces creando condiciones para la curación y a veces alimentando su lado oscuro. Algunos doctores eran verdaderos humanistas. Buscaban maneras de ayudar a los pacientes, implementaban nuevos métodos de tratamiento y supervisaban a todos los que necesitaban apoyo. Trataban de combinar disciplina con cuidado, aunque los métodos de la época seguían siendo primitivos. Estos médicos escribían diarios, registraban el estado de los enfermos, observaban los resultados de la terapia y buscaban un enfoque científico para los trastornos mentales. Pero entre el personal también había quienes se convirtieron en símbolos de crueldad.
Los vigilantes, responsables del orden, recurrían a menudo al aislamiento, al control físico y a los castigos. El miedo y la disciplina se consideraban herramientas de tratamiento, y la debilidad o la desobediencia de los pacientes podía convertirse en una verdadera prueba. Estas figuras contradictorias creaban una atmósfera de temor e incertidumbre, que con el tiempo daría origen a las primeras leyendas sobre sucesos misteriosos dentro del complejo. Particularmente interesantes son las historias sobre el conflicto entre dos mundos: el deseo de los médicos de aplicar la ciencia y el cuidado, y la estricta disciplina de los vigilantes. A veces, esto conducía a consecuencias dramáticas. Los pacientes se convertían en rehenes de las contradicciones entre los métodos de tratamiento y las ambiciones personales del personal. A pesar de ello, los trabajadores del asylum formaban una comunidad única. Entre ellos surgían empleados de confianza, capaces de acercarse a los pacientes difíciles, creando un ambiente de apoyo y, en ocasiones, protegiéndolos de la crueldad excesiva. Estos héroes dejaron una huella notable en la historia del complejo, y más tarde serían símbolos de la bondad humana entre los muros oscuros del asilo. Los médicos y vigilantes de finales del siglo XIX representan los rostros de dos mundos: ciencia y crueldad, compasión y miedo. Sus acciones moldeaban la vida de los pacientes, organizaban la rutina y, al mismo tiempo, alimentaban la reputación mística de Rolling Hills Asylum, que hasta hoy fascina a investigadores y amantes de lo paranormal. Finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX marcaron un periodo de vida estable en Rolling Hills Asylum. Para los pacientes, el complejo se convirtió en un mundo propio, con reglas, rutinas y costumbres, donde cada día estaba programado hora por hora. Los pacientes se levantaban temprano por la mañana. Tras la ronda matutina de los médicos, eran enviados a trabajar en los talleres o en los jardines. La terapia ocupacional era la base del tratamiento. Se creía que la actividad física disciplinaba la mente y ayudaba a enfrentar las enfermedades. Las mujeres se ocupaban de la costura, la limpieza y la preparación de alimentos. Los hombres, de la construcción, el trabajo en talleres y huertos. Esto proporcionaba un sentido de utilidad, pero al mismo tiempo mantenía una estricta disciplina. Los almuerzos y cenas se realizaban en el comedor común. Allí se desarrollaba parte de la vida social. Los pacientes se observaban entre sí, se formaban jerarquías, surgían amistades y conflictos. Algunos encontraban apoyo mutuo, compartiendo recuerdos y experiencias. Otros permanecían aislados, sumidos en su propio mundo. El entretenimiento era escaso, pero a veces se organizaban conciertos, juegos y pequeñas celebraciones. Para los pacientes, estos eran momentos raros de alegría, permitiéndoles por un breve tiempo olvidar las estrictas reglas y el miedo al castigo. Las horas nocturnas eran momentos de ansiedad. Las habitaciones aisladas, los bloques separados para los pacientes difíciles y la constante vigilancia de los vigilantes creaban la sensación de un mundo cerrado, donde cada sonido podía provocar temor o inquietud. Los rumores sobre sucesos extraños, desapariciones y fenómenos místicos se difundían entre pacientes y empleados, alimentando las leyendas del complejo. Dentro de las paredes del asilo se formaba una vida única, una combinación de miedo, disciplina, amistad y momentos raros de alegría humana. Cada día era una lucha, por sobrevivir, por respeto y por conservar la propia identidad. Fue en estos años cuando Rolling Hills Asylum adquirió el carácter que más tarde sería fuente de historias místicas y rumores paranormales. La vida dentro de los muros del asilo mostraba cómo el espíritu humano puede adaptarse a reglas estrictas y libertad limitada, y cómo se forman leyendas sobre lugares donde convergen el dolor, la disciplina y la esperanza. Con cada año, Rolling Hills Asylum se hacía cada vez más grande. Nuevos edificios, talleres y dependencias formaban un complejo laberinto de pasillos y habitaciones. Pero detrás de la fachada de orden, se escondían rincones oscuros y pasadizos subterráneos, que se convirtieron en fuente de numerosas leyendas e historias místicas. Los sótanos y almacenes se utilizaban para guardar materiales y también para aislar a los pacientes difíciles. Estos lugares rara vez eran visitados por el personal habitual y casi nunca por los pacientes, lo que creaba una atmósfera de misterio y temor. Los rumores sobre sonidos extraños, desapariciones y figuras inquietantes se propagaban rápidamente por todo el complejo. Muchos pacientes hablaban de pasillos fríos donde parecía que las paredes respiraban y las sombras se movían por sí solas.
El personal también lo confirmaba. A veces, por la noche, se escuchaban gritos que era imposible explicar racionalmente. Nadie sabía con certeza qué ocurría en estos recovecos, y con el tiempo, estas historias se convirtieron en parte del legado místico del complejo. Los rincones oscuros también se utilizaban con fines disciplinarios. Los pacientes que rompían las reglas eran castigados con aislamiento, a veces durante largas horas, sin explicación. Estos procedimientos aumentaban el miedo, pero al mismo tiempo mantenían el orden dentro de la institución. Para un observador externo, estos métodos podían parecer crueles, pero en esa época se consideraba que la disciplina era parte del tratamiento. Las leyendas sobre los sótanos y los espacios aislados se alimentaban tanto del miedo del personal como de la imaginación de los pacientes. A veces, los relatos sobre figuras misteriosas se transformaban en historias de fantasmas, de siluetas extrañas en las escaleras o de susurros en los pasillos. Estas historias, transmitidas de una generación de empleados y pacientes a otra, hicieron que Rolling Hills Asylum se volviera famoso como lugar de misticismo. Los rincones oscuros y los pasadizos subterráneos se convirtieron en símbolos de que detrás de los muros del complejo siempre hay más de lo que parece a simple vista. Aquí se cruzaban la realidad y la leyenda, el miedo y la disciplina, y la atmósfera de misterio consolidó la reputación de Rolling Hills Asylum, que perdura hasta nuestros días. El final del siglo XIX fue un periodo difícil para Rolling Hills Asylum. Con el aumento del número de pacientes y la expansión del complejo, comenzaron a surgir nuevas amenazas: enfermedades, epidemias y accidentes. Uno de los principales problemas eran las enfermedades infecciosas. Los pasillos y habitaciones a menudo estaban superpoblados, la higiene dejaba mucho que desear y los conocimientos sobre prevención y tratamiento de infecciones eran limitados. Epidemias de tifus, sarampión e influenza se llevaban periódicamente decenas de vidas en poco tiempo. El personal intentaba combatir las enfermedades, pero los recursos limitados y la sobrecarga del complejo a menudo hacían que estos esfuerzos fueran insuficientes. Los incendios y accidentes también dejaban su huella. Las estructuras de madera de los edificios antiguos eran fácilmente inflamables y el sistema de alarma era primitivo. Varias veces en la historia del complejo, pequeños incendios se convertían en tragedias cuando los pacientes quedaban atrapados dentro. Tales catástrofes aumentaban el miedo y daban origen a nuevas leyendas sobre el destino sombrío de aquellos que no sobrevivían a estos incidentes. La mortalidad era alta. Además de las enfermedades, los pacientes morían por agotamiento, accidentes o como resultado de métodos disciplinarios excesivos. Cada pérdida se registraba en los diarios del complejo, pero los hechos a menudo se distorsionaban con rumores. Las historias sobre desapariciones misteriosas y muertes inexplicables comenzaron a formarse precisamente en este periodo, alimentando la reputación de Rolling Hills Asylum como un lugar de misticismo y secretos. A pesar de las dificultades, la administración intentaba mantener el orden y ayudar a los sobrevivientes. Los médicos buscaban introducir nuevos métodos de tratamiento, mejorar la alimentación y las condiciones de vida. Los pacientes que lograban sobrevivir en estos años de crisis hablaban de una disciplina increíble, del miedo y, a veces, de pequeños momentos de humanidad, apoyo mutuo, trabajo conjunto y raros entretenimientos que brindaban esperanza. Las epidemias y catástrofes del final del siglo XIX mostraron la vulnerabilidad del complejo y, al mismo tiempo, reforzaron su leyenda. Estos eventos se convirtieron en la base de numerosas historias sobre sufrimiento, miedo y milagros de supervivencia, elementos que hasta hoy hacen de Rolling Hills Asylum uno de los centros psiquiátricos más místicos y conocidos de Estados Unidos. Con la llegada del final del siglo XIX y el inicio del XX, Rolling Hills Asylum se enfrentó a nuevos desafíos. Las convulsiones sociales y económicas del país inevitablemente repercutían en la vida del complejo. La guerra civil, las crisis económicas y las depresiones afectaban a todos los estratos de la sociedad, y los centros psiquiátricos no eran una excepción. Durante las crisis, el número de pacientes aumentaba drásticamente. Familias que habían perdido sus medios de subsistencia traían al asilo a parientes ancianos, huérfanos y aquellos considerados incontrolables. El complejo enfrentaba escasez de alimentos, medicamentos y personal cualificado. A veces, debido a la sobrecarga, surgían brotes de enfermedades y tensiones entre pacientes y trabajadores. Las guerras también dejaron su huella.
Los hombres que habían sufrido traumas y padecimientos psicológicos en los campos de batalla, a menudo llegaban al complejo con diagnósticos que en aquel entonces no se sabían tratar. Sus casos se volvían especialmente difíciles para los médicos y los supervisores. Durante estos períodos, los métodos de tratamiento y la disciplina se endurecían para manejar la mayor carga de pacientes y prevenir el caos dentro de los muros. A pesar de todas las dificultades, la administración trataba de mantener el orden. Los médicos introducían nuevos enfoques terapéuticos, mejoraban las condiciones sanitarias y la alimentación de los pacientes. Aquellos que podían, participaban en la terapia ocupacional, ayudando a mantener en funcionamiento el complejo. Estas medidas permitían conservar la viabilidad del asilo en medio de crisis económicas y sociales. Al mismo tiempo, la presión social y la escasez de recursos reforzaban la reputación mística de Rolling Hills Asylum. Personas fuera del complejo contaban historias de desapariciones extrañas y comportamientos inusuales de los pacientes, y los rumores sobre fantasmas y sucesos extraños dentro de los muros solo se intensificaban. Estas historias, arraigadas en la realidad de las crisis económicas y bélicas, se transformaban en leyendas que aún hoy hacen famoso al complejo entre los aficionados a lo misterioso. Así, la influencia de las guerras y las crisis económicas moldeó el carácter de Rolling Hills Asylum, una combinación de disciplina, supervivencia y aura mística, creando una atmósfera única que se mantiene hasta nuestros días. A finales del siglo XIX y principios del XX, Rolling Hills Asylum ya había adquirido su reputación como un lugar inusual y misterioso. Además de los pacientes habituales con enfermedades mentales y físicas, llegaban personas con casos raros y extraños, que provocaban asombro y preocupación entre el personal y los visitantes. Se contaban historias de pacientes con comportamientos inusuales, sonidos extraños, movimientos sin sentido, vigilias nocturnas en los pasillos. Algunos de ellos, según los estándares modernos, sufrían de trastornos raros o enfermedades neurológicas sobre las que casi nada se sabía en esa época. Para el personal, estos casos eran un verdadero desafío. ¿Cómo tratar y controlar a pacientes cuyas reacciones no se ajustaban a la lógica ni a los métodos terapéuticos habituales? También ingresaban al complejo personas consideradas incontrolables o extrañas por sus familias. A veces eran individuos que no se ajustaban a las normas sociales o con comportamientos excéntricos. Su presencia reforzaba la atmósfera de misterio y daba la impresión de que ocurrían eventos inusuales dentro de los muros. Muchas leyendas surgieron precisamente en este periodo. Los rumores sobre voces nocturnas, sombras extrañas y desapariciones misteriosas entre los pacientes se propagaban rápidamente tanto dentro como fuera del complejo. Estas historias, mezcladas con hechos reales, creaban una sensación persistente de misterio y temor que acompaña a Rolling Hills Asylum hasta hoy. A pesar de las rarezas, dentro del complejo surgían momentos de cercanía humana. Los pacientes se apoyaban entre sí, compartían experiencias y ayudaban a los recién llegados a adaptarse a la vida dentro de la institución. Estas raras manifestaciones de amistad y cuidado contrastaban con la estricta disciplina y el miedo, creando una atmósfera única, al mismo tiempo aterradora y conmovedora. Estos pacientes inusuales y las historias extrañas se convirtieron en la base de los mitos sobre Rolling Hills Asylum. Muestran cómo la combinación de realidad y rumores forma la leyenda, haciendo del complejo no solo un lugar de tratamiento, sino también un espacio donde se enfrentan el miedo, la humanidad y lo inexplicable. Con el aumento del número de pacientes y empleados, dentro de Rolling Hills Asylum comenzaron a circular relatos sobre sucesos extraños e inexplicables. Estas historias rápidamente se convirtieron en leyendas, formando la reputación mística del complejo que se mantiene hasta hoy. Pacientes y trabajadores relataban gritos nocturnos que provenían de pasillos vacíos, sombras extrañas que parecían moverse por sí solas y siluetas misteriosas vistas en los antiguos sótanos. A menudo, estos fenómenos iban acompañados de sensación de frío o de un miedo repentino, imposible de explicar racionalmente. Los rumores sobre fantasmas surgieron ya a finales del siglo XIX. Algunas historias hablaban de los espíritus de pacientes fallecidos en circunstancias trágicas. Otras, de oscuros vigilantes que supuestamente permanecían entre los vivos después de su muerte. Estos relatos se transmitían de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore del complejo. Los mitos se alimentaban de hechos reales,
Desapariciones de pacientes, aislamiento y métodos de tratamiento crueles daban material a la imaginación. A veces, simples accidentes o errores del personal se transformaban en historias sobrenaturales. Cada nueva leyenda aumentaba la tensión, intensificando el miedo y la curiosidad entre los trabajadores y visitantes. Incluso el personal del complejo comenzó a creer en los fenómenos místicos. Algunos afirmaban haber escuchado susurros en habitaciones vacías, visto objetos moverse solos o sentido la presencia de observadores invisibles. Estos relatos reforzaban la reputación de Rolling Hills Asylum como un lugar donde la realidad se cruza con lo inexplicable. Al mismo tiempo, estas historias místicas servían como una especie de protección psicológica. Ayudaban al personal a sobrellevar las dificultades y la tensión, y a los pacientes a encontrar explicación a los miedos que surgían en un espacio cerrado y disciplinado. De este modo, los mitos, rumores e historias paranormales de finales del siglo XIX y principios del XX formaron la aura única del complejo. Convirtieron a Rolling Hills Asylum de un simple establecimiento psiquiátrico en un lugar donde se encuentran la historia real, la mente humana y lo inexplicable, creando una leyenda que perdura hasta nuestros días. Desde finales del siglo XIX, en Rolling Hills Asylum comenzaron a aparecer las primeras fotografías y crónicas sistemáticas. Médicos, vigilantes y administradores registraban la vida del complejo, el comportamiento de los pacientes y los métodos de tratamiento. Estos registros se convirtieron en una herramienta importante de control, pero con el tiempo se transformaron en un archivo histórico invaluable. Las fotografías de aquella época eran a menudo formales y estrictas: retratos de pacientes, grupos de empleados, vistas de los edificios del complejo. Pero incluso en estas imágenes oficiales se percibía una atmósfera especial. A veces, en las fotos aparecían sombras o figuras extrañas en el fondo de los edificios, lo que más tarde inspiró leyendas místicas sobre fantasmas y fenómenos inexplicables dentro del complejo. Las crónicas detallaban el horario diario, la terapia laboral, las medidas disciplinarias y los casos raros de recuperación. Los registros de los pacientes documentaban su estado de ánimo, comportamiento y reacciones al tratamiento. Estos documentos permitían a los médicos analizar la eficacia de los métodos y mejorar la atención de los enfermos. Además de los registros oficiales, se creaban diarios personales del personal y relatos de visitantes. En ellos se describían casos inusuales, miedos y sucesos sorprendentes de los que eran testigos. Estos textos más tarde se convirtieron en fuente de numerosas historias y leyendas, transmitidas de generación en generación. Las fotografías y crónicas del pasado permitieron preservar la memoria de la vida del complejo, sus pacientes y empleados. Mostraban tanto la cotidianeidad, trabajo, disciplina, pequeñas alegrías, como las tragedias, enfermedades y eventos místicos que alimentaban la reputación de Rolling Hills Asylum como un lugar de enigmas y misterios. Hoy, estos materiales son una fuente invaluable para investigadores, historiadores y amantes de lo paranormal. Ayudan a comprender cómo funcionaba la institución, las dificultades que enfrentaban los pacientes y por qué este complejo se convirtió en un lugar de historias y leyendas místicas que perduran hasta nuestros días. Con el desarrollo de Rolling Hills Asylum, la administración comenzó a crear secciones cerradas para los pacientes considerados más difíciles o peligrosos. Estas áreas rara vez eran mostradas a los visitantes e incluso a muchos empleados, lo que de inmediato generó rumores y leyendas sobre los secretos del complejo. Las secciones cerradas se utilizaban para aislar a personas con trastornos mentales graves, así como a aquellos que violaban las reglas o representaban una amenaza para otros pacientes. A veces, los pacientes eran trasladados allí por error o debido a conflictos personales con el personal. En estas áreas, las condiciones eran más estrictas: menos luz, libertad de movimiento limitada y un control reforzado. Los secretos de la administración también incluían experimentos con métodos de tratamiento que no se divulgaban. En algunos casos, se aplicaban nuevos enfoques en psiquiatría, terapia laboral y disciplina. Muchos de estos métodos parecían crueles e incomprensibles, incluso para los investigadores modernos, lo que alimentaba el aura mística del complejo. Los rumores sobre sucesos extraños en las secciones cerradas se propagaban rápidamente. Los pacientes hablaban de gritos nocturnos, desapariciones, ruidos extraños y sombras. El personal también observaba fenómenos inusuales,
desde objetos que cambiaban de lugar hasta la inexplicable sensación de presencias. Con el tiempo, estas historias se transformaron en leyendas completas, que aún hoy se asocian con Rolling Hills Asylum. Las secciones cerradas y los secretos de la administración demuestran la dualidad del complejo. Por un lado, cuidado y tratamiento. Por otro, control, disciplina y prácticas ocultas. Esta combinación formaba una atmósfera única, donde el miedo convivía con la esperanza y la realidad se cruzaba con los mitos. Estos secretos, transmitidos a través de generaciones de empleados y pacientes, se convirtieron en una parte integral de la leyenda de Rolling Hills Asylum. Muestran que, detrás de la fachada de la documentación oficial y los diarios, existía todo un mundo lleno de enigmas e historias místicas que continúan atrayendo a investigadores y amantes de lo paranormal. El final del siglo XIX y el comienzo del XX fueron tiempos de profundos cambios para Rolling Hills Asylum. Las reformas sociales, científicas y médicas en Estados Unidos también afectaron a los hospitales psiquiátricos. La administración comenzó a replantearse los métodos de tratamiento, mejorar las condiciones de vida de los pacientes e implementar nuevos estándares de cuidado. Una de las primeras reformas fue la mejora de las condiciones sanitarias. Los edificios antiguos a menudo sufrían de humedad y falta de luz, lo que agravaba las enfermedades y el estado mental de los pacientes. La administración reconstruyó los edificios, instaló ventilación, amplió ventanas y acondicionó habitaciones más espaciosas. Esto permitió reducir la incidencia de enfermedades y crear un ambiente más humano. También se iniciaron cambios en los enfoques de tratamiento. Los métodos de disciplina física y aislamiento estricto fueron reemplazándose gradualmente por prácticas más humanas. Los médicos implementaron elementos psicoterapéuticos, prestando atención al estado psicológico de los pacientes. La terapia ocupacional no desapareció, pero comenzó a usarse no solo como método de control, sino también como medio de rehabilitación social, desarrollo de habilidades y mantenimiento del sentido de utilidad. Se prestó especial atención a la capacitación del personal. Los supervisores y asistentes recibieron formación para trabajar con personas con enfermedades mentales, aprendieron los fundamentos de la psiquiatría y cómo diferenciar los trastornos reales del comportamiento inusual. Esto redujo los conflictos, disminuyó el uso excesivo de la fuerza y creó un entorno profesional más seguro. Las reformas también afectaron la documentación. El registro de crónicas se volvió sistemático. Se documentaban observaciones, reacciones al tratamiento, avances y dificultades de los pacientes. Surgieron recomendaciones metodológicas y reportes de casos de recuperación, lo que hizo el trabajo del complejo más transparente y científico. Sin embargo, no todos los cambios fueron bien recibidos. Algunos empleados resistieron los nuevos métodos, considerándolos debilidad o una amenaza a la autoridad. Los pacientes se adaptaban poco a poco a los nuevos enfoques, generando emociones mixtas, esperanza, desconfianza y a veces sensación de participación en su propia rehabilitación. Durante este periodo también aparecieron los primeros estudios históricos y publicaciones sobre la vida de los pacientes y los métodos de tratamiento. Estos ayudaron a la sociedad a comprender mejor los trastornos mentales y, al mismo tiempo, consolidaron la reputación de Rolling Hills Asylum como una institución progresista, pero aún misteriosa. Estas reformas y cambios sentaron las bases para el desarrollo del complejo en el siglo XX. Demostraron que la psiquiatría puede combinar disciplina con humanidad, control con cuidado, y que incluso los muros más oscuros pueden convertirse en espacios de esperanza y transformación. Rolling Hills Asylum se transformaba gradualmente en una institución donde la medicina moderna se encontraba con las leyendas del pasado, y donde las reformas creaban un contraste entre la atención humana y la historia sombría del complejo, formando una atmósfera única que perdura hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, Rolling Hills Asylum cambió casi hasta volverse irreconocible. Los antiguos métodos estrictos de tratamiento quedaron en el pasado, los edificios fueron parcialmente modernizados o reutilizados, y el complejo se convirtió gradualmente en un lugar de interés histórico y cultural.
Hoy en día, no solo es un monumento a la historia psiquiátrica de Estados Unidos, sino también un sitio que atrae a investigadores, turistas y aficionados a lo paranormal. Las excursiones turísticas modernas permiten ver cómo vivían los pacientes y trabajaban los empleados hace más de 2 siglos. Se han recreado los interiores de las salas de hospital, pasillos, celdas de aislamiento y talleres. Muchos visitantes destacan que, incluso hoy, la atmósfera del complejo conserva el espíritu del pasado, una mezcla de historia, miedo y misterio. Una de las características de Rolling Hills es que se conservan activamente los archivos y crónicas. Fotografías, registros de pacientes, diarios de empleados y documentos oficiales están disponibles para investigadores y público en general, lo que convierte al complejo en una fuente única de información sobre la psiquiatría de los siglos XIX y XX. Estos materiales permiten comprender mejor la vida de los pacientes, los métodos de tratamiento, las dificultades del personal y la atmósfera general de la época. La reputación mística del complejo también se ha mantenido. Los rumores sobre fantasmas, sombras extrañas y sonidos inexplicables continúan atrayendo la atención de los aficionados a lo paranormal. Las excursiones nocturnas por los sótanos, antiguos pasillos y secciones cerradas se han convertido en un elemento popular del turismo. Numerosas historias sobre presencias inexplicables crean la impresión de que el pasado del complejo vive junto con el presente, y las leyendas siguen alimentando la imaginación de los visitantes. Al mismo tiempo, el estado actual del complejo demuestra un importante aspecto educativo. Los programas de museo, conferencias y exposiciones ayudan a comprender la historia de la psiquiatría, las dificultades y logros de los médicos, así como la evolución de la actitud de la sociedad hacia las personas con trastornos mentales. Esto convierte a Rolling Hills en un lugar no solo místico, sino también educativo, donde el pasado se encuentra con el presente. Hoy en día, Rolling Hills Asylum es un espacio donde la historia, la ciencia y la reputación mística se cruzan. Aquí se puede observar cómo las reformas y cambios ocurridos a lo largo de más de un siglo transformaron el complejo, pero no pudieron borrar la memoria de su historia compleja y sombría. Cada muro, cada pasillo, cada sótano guarda huellas del pasado, recordando que detrás de la fachada de orden siempre se oculta una historia llena de miedo, esperanza y secretos. Rolling Hills hoy es un monumento vivo, donde la realidad y las leyendas caminan de la mano, creando una sensación única que es imposible de expresar con palabras. Esta combinación es lo que hace que el complejo sea uno de los lugares históricos y místicos más conocidos de Estados Unidos. Rolling Hills Asylum cierra su camino en la historia como un lugar único, donde se entrelazaron el miedo, la esperanza, la disciplina y el destino humano. El legado del complejo se conserva a través de documentos, fotografías, diarios de pacientes y empleados, así como mediante leyendas e historias místicas transmitidas de generación en generación. Los investigadores y historiadores modernos estudian los archivos del complejo, revelando detalles de la vida de los pacientes, los métodos de tratamiento y la atmósfera cotidiana del establecimiento. Estos materiales ayudan a comprender cómo cambió la actitud de la sociedad hacia las personas con enfermedades mentales y cómo se desarrollaron las prácticas psiquiátricas. Cada registro, cada documento, es una ventana al pasado que permite evaluar los logros, errores y dificultades que enfrentaron pacientes y personal. El legado del complejo también vive a través de relatos y leyendas. La reputación mística de Rolling Hills Asylum se mantiene durante más de un siglo. Gritos en pasillos vacíos, sombras extrañas, desapariciones de pacientes. Todo esto crea la sensación de que el pasado del complejo no se ha ido, sino que continúa existiendo junto al presente. Para turistas y aficionados a lo paranormal, este lugar se ha convertido en un símbolo de cómo la historia puede combinarse con el misterio. Es importante destacar que el legado incluye también un aspecto educativo. Las excursiones, conferencias, programas de museo y exposiciones ayudan a la sociedad a comprender mejor las dificultades que enfrentaron pacientes y personal, cómo cambiaron los métodos de psiquiatría y la percepción de los trastornos mentales. A través de estos programas, Rolling Hills cumple una función de educación, convirtiendo la oscura historia en una lección para las futuras generaciones. Además, el legado del complejo se refleja en la conservación de los edificios y la arquitectura. A pesar de la modernización y restauración, muchos de los antiguos edificios, sótanos y talleres se han mantenido. Ellos recuerdan el pasado, lo que ocurrió allí,
y sirven como un puente entre épocas, preservando la memoria de la vida, las tragedias y la humanidad que formaron parte del complejo. Rolling Hills Asylum es un lugar donde el pasado se encuentra con el presente. Su legado no son solo crónicas y fotografías, sino también historias místicas que continúan vivas. Nos recuerda que la historia de la psiquiatría es también la historia de destinos humanos, miedos y esperanzas, y que la memoria de lugares como este ayuda a la sociedad a entender que el pasado, por oscuro que sea, moldea nuestro presente y futuro. Así, el legado y la memoria de Rolling Hills Asylum lo convierten en un lugar único, histórico, educativo y místico a la vez. El complejo sigue siendo un símbolo vivo de cómo, durante casi 2 siglos, se entrelazaron disciplina, tratamiento, miedo y humanidad, creando una leyenda que seguirá viva durante muchos años.